Escuché a mi hijo diciéndole a mi nuera: «Ya me quedé con la casa del viejo, ahora solo es cuestión de meterlo al asilo». Abrí la puerta riéndome y les dije: «El viejo aquí los grabó, ¿y ahora qué? Mi nombre es Casimiro Olivares Hernández, 78 años encima. Carpintero jubilado, pero que todavía hace algunos trabajitos cuando los dedos se lo permiten. Vivo en San Miguel de los Remedios, un pueblito del Estado de México, de esos donde todo mundo conoce a todo mundo, donde las campanas de la iglesia todavía marcan el ritmo de la vida. Crié 3 hijos aquí. Construí más de 50 casas con estas manos callosas y pensé que conocía bien el corazón de las personas. Pero la vida tiene esas sorpresas que nos dejan sin piso, principalmente cuando vienen de quien más amamos. La casa donde vivo fue levantada ladrillo por estas manos que ahora tiemblan un poco. Madera que yo mismo elegí, piso que yo mismo pulí hasta que quedó con brillo de espejo. 42 años de sudor derramado en este terreno que compré con el dinero que junté, trabajando de sol a sol. Mientras otros gastaban con cerveza los fines de semana, yo guardaba cada peso pensando en el futuro de mis hijos, principalmente de Arnulfo, el menor, aquel que siempre decía que tenía orgullo del papá carpintero, que quería aprender el oficio, pero terminó volviéndose hombre de negocios en la Ciudad de México. Ironía del destino, que justo de él haya venido la puñalada más profunda. Antes de continuar esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo, que te suscribas al canal, deja tu like, comenta desde dónde estás viendo y qué horas son por allá. Todos los días hay una historia nueva aquí, historias de gente como yo, que ya vivió mucho y aprendió que la vida es una maestra que no pasa acordeón, pero siempre da una oportunidad de recuperación. Ahora déjame contarte cómo un hombre honesto como yo terminó escondido detrás de una puerta, grabando a su propia familia conspirando a sus espaldas. Ay, mi hijo, si tu madre estuviera viva para ver esto. Nací en 1947 en una colonia de inmigrantes españoles e italianos mezclados, de esas con olor a pan horneándose y cantos en las cosechas. Mi padre, don Germán, era ebanista y me enseñó el oficio desde pequeño. Casimiro, la madera buena no miente. Si sabes escucharla, te dice cómo quiere ser trabajada, decía mientras me mostraba cómo cepillar una tabla. Crecí entre aserrín y barniz, aprendiendo que el trabajo honesto moldea no solo la madera, sino el carácter de un hombre. A los 16 años ya tenía manos de adulto callosas y precisas. Comencé a trabajar como ayudante en construcciones más grandes en la Ciudad de México, yendo y viniendo cada semana. Fue allá donde conocí a mi Elena, muchacha de familia italiana, que trabajaba en la panadería donde compraba mi bolillo en las mañanas temprano. Nos casamos en 1970, yo con 23 años, ella con 20, una fiesta sencilla en el salón de la iglesia. Regresamos a San Miguel porque queríamos criar a nuestros hijos lejos del ajetreo de la capital, con aire puro y espacio para correr. Nuestra vida no era fácil, pero era honesta. Monté mi carpintería en un galponcito que me prestó mi compadre Ignacio. Empezamos de cero con herramientas que mi padre me regaló. Elena costuraba para afuera, mientras cuidaba la casa. En 1972 nació nuestra primera hija, Lucía. Después vino Rogelio en 1975 y finalmente Arnulfo en 1983, cuando ya no esperábamos tener otro hijo. Fue una sorpresa que recibimos como bendición. La carpintería fue creciendo poco a poco. Al principio hacía de todo: muebles, puertas, ventanas, hasta ataúdes cuando el único carpintero de la funeraria se enfermó. Con el tiempo me especialicé en proyectos de casas completos, desde la estructura hasta los acabados. Gané fama de meticuloso. Si es trabajo del Casimiro, va a durar más que el dueño, decían por ahí. Trabajaba de las 5 de la mañana a las 7 de la noche, a veces más. Elena se quejaba de que iba a terminar durmiendo en la carpintería, pero entendía que era por nuestra familia. En 1983, el mismo año que nació Arnulfo, logré comprar el terreno donde está mi casa hoy.
Era un barranco lleno de monte que nadie quería, pero con mi ojo entrenado vi el potencial. Los fines de semana y después de la jornada iba limpiando, nivelando, preparando. Me llevé 3 años solo para dejar listo el terreno y empezar la construcción. Cada ladrillo fue asentado por mí, cada viga colocada con la ayuda de los amigos en Tequio. Elena cargaba al pequeño Arnulfo en su rebozo mientras servía café y tacos a los trabajadores. Así fue, poco a poco, que levanté nuestro hogar. Los años fueron pasando. Lucía se tituló de maestra y se fue a trabajar a la capital. Rogelio siguió mis pasos en la carpintería por un tiempo, pero después entró a la Policía Federal y ahora es comandante en Toluca. Ya Arnulfo... Arnulfo siempre fue diferente, inteligente, hablador, lleno de planes grandes. En la escuela, los maestros decían que tenía cabeza para los negocios. Mientras los hermanos ayudaban en las tareas, él vivía con la cabeza en las nubes, soñando con salir de aquí. Decía que San Miguel era muy pequeño para sus sueños. Cuando cumplí 60 años en 2007, Elena ya estaba enferma. Cáncer, esa enfermedad maldita que no respeta ni a los buenos. Vendí parte de la carpintería para pagar los tratamientos en la Ciudad de México. En esa época, Arnulfo ya se había mudado para allá, trabajaba en un banco y decía que estaba haciendo carrera. En las pocas veces que venía a visitarnos, se quedaba quejándose de la casa, diciendo que estaba anticuada, que necesitábamos cosas modernas. Llegó a sugerir que vendiéramos todo y nos fuéramos a vivir a un departamento pequeño. Elena sonreía y cambiaba de tema. En 2010 mi Elena partió. 17 días internada, le sostuve la mano hasta el último suspiro. Los hijos vinieron al funeral, claro. Lucía y Rogelio se quedaron una semana conmigo, arreglando las cosas, ayudándome con los papeles. Arnulfo vino con su esposa, Débora, pero solo se quedó 3 días diciendo que tenía compromisos que no podía posponer. Fue la primera vez que noté algo extraño en su mirada. No era solo prisa, era, ¿cómo puedo decirlo?, un cálculo frío, como quien hace cuentas mentalmente mientras ve los muebles de la casa. Después de que Elena se fue, la casa me quedó demasiado grande, pero era nuestro hogar, lleno de recuerdos de ella en cada rincón. El jardín que ella cuidaba, la cocina donde hacía esos tamales de dulce que dejaban a todo el barrio con la boca hecha agua. No podía simplemente abandonar todo eso. Entonces seguí ahí solo, pero rodeado de buenos recuerdos. Me jubilé oficialmente, pero todavía hacía algunos trabajitos pequeños para conocidos, más para mantener la mente ocupada que por el dinero. Fue en 2015 que Arnulfo comenzó a venir más seguido, siempre con Débora. De repente, el hijo que apenas tenía tiempo para hablar por teléfono estaba apareciendo casi cada mes. Traían regalos, una televisión nueva, un celular que yo apenas sabía usar, hasta una silla mecedora motorizada en la que nunca me sentí cómodo. «Papá, usted trabajó tanto, merece comodidad ahora», decía él mientras Débora fotografiaba la casa por dentro, diciendo que era para decorar un rinconcito parecido en su casa. Al principio me alegré con la atención renovada, pero pronto me di cuenta de que cada visita venía con una sugerencia. «Papá, este terreno es muy grande para que usted lo cuide solo. Papá, ¿y si remodeláramos la casa para valorizarla? Papá, ¿ya pensó en hacer un testamento?» Pequeñas gotas que, como en la madera verde, iban formando grietas en mi confianza. El año 2022 fue cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. Yo ya tenía 75 años, mis manos ya no eran tan firmes, y ese problema en la rodilla derecha me molestaba bastante, principalmente en los días de lluvia. Fue cuando Arnulfo apareció con una propuesta que, según él, sería buena para todos. «Papá, estuve pensando, usted está solo en esta casa enorme, tiene que subir y bajar escaleras, cuidar el patio, ya no es edad para eso», comenzó mientras tomábamos café en el corredor. Débora asentía con la cabeza, siempre sonriendo de esa manera que nunca llegaba a los ojos. «Usted podría pasar la casa a mi nombre, ¿sabe?
Nosotros venderíamos el departamento en la Ciudad de México y vendríamos a vivir aquí. Así usted estaría con nosotros bien cuidado, sin preocupaciones. Confieso que por un momento la idea hasta me pareció buena. Estaba cansado de verdad y la soledad a veces pesaba, pero algo en el tono de su voz me dejó desconfiado. Arnulfo nunca había querido regresar a San Miguel. Siempre decía que era un lugar atrasado, sin oportunidades. ¿Y tu trabajo en el banco, hijo? ¿Cómo quedaría?, pregunté, soplando el vapor del café. Ay, papá, hoy en día se puede trabajar desde cualquier lugar, y también hay banco aquí. Puedo pedir mi transferencia, respondió demasiado rápido, como quien ya había ensayado la respuesta. Esa noche, después de que se fueron, me quedé pensando. Mi padre siempre decía, Casimiro, cuando el negocio es demasiado bueno, desconfía. Decidí no dar respuesta en el momento. Dije que iba a pensar. Al día siguiente, llamé a Lucía y le conté la conversación. Mi hija se quedó callada del otro lado de la línea por tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Papá, usted no va a hacer eso, ¿verdad? Finalmente habló con una preocupación en la voz que me apretó el corazón. Arnulfo anda con unas deudas, ¿sabe? Rogelio me contó que debe dinero a prestamistas en la Ciudad de México. Debe ser por eso que quiere la casa. Fue como recibir un golpe en el estómago. Mi propio hijo, mi menor, pensando en la casa no como un hogar, sino como una forma de salir del hoyo que él mismo había cavado. Aún así, quise darle el beneficio de la duda. Tal vez Lucía estaba exagerando o había oído algún chisme. Resolví observar más antes de decidir cualquier cosa. En las semanas siguientes, Arnulfo llamaba casi todos los días. De repente estaba preocupadísimo por mi salud, mi alimentación, hasta mencionó una tal casa de descanso en Naucalpan, que según él era como un hotel 5 estrellas para adultos mayores. Ahí tiene enfermera las 24 horas, papá. Usted la pasaría padrísimo. Hasta tiene salón de juegos, decía como quien ofrece un regalo. Pero yo ya había oído hablar de ese lugar. Era un asilo caro de esos donde los hijos meten a los padres cuando se quieren deshacer de ellos, pero sin peso en la conciencia. En junio de 2023 recibí la visita de Rogelio. Mi hijo de en medio siempre fue el más directo de los tres. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, puso su gorra de policía a un lado y fue directo al grano. Papá, ¿usted sabe que Arnulfo está vendiendo esta casa? Anda enseñándosela a corredores, diciendo que usted ya aceptó pasársela a su nombre. La taza de café tembló en mi mano, derramando un poco en el mantel bordado que Elena había hecho. ¿Cómo que vendiendo? La casa ni siquiera era suya. ¿Es verdad eso, Rogelio? ¿Estás seguro?, pregunté, queriendo creer que era algún malentendido. Desgraciadamente sí, papá. El comandante Bravo, aquel que fue mi instructor, tiene un primo corredor. Vino a ver la casa la semana pasada. Arnulfo le enseñó todo, hasta tomó medidas. Dijo que usted ya había firmado un poder y que solo faltaban unos detalles burocráticos. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo desconfianza, era certeza. Mi hijo estaba conspirando a mis espaldas, mintiendo, tratándome como un viejo tonto que podía ser engañado y desechado. El dolor fue tanto que me quedé mudo por algunos minutos, viendo hacia el patio donde planté esos naranjos hace más de 30 años. «Papá, ¿está bien?», preguntó Rogelio, preocupado por mi silencio. «Sí, hijo, solo pensando qué hacer», respondí bajito. Rogelio quería ir a confrontar al hermano inmediatamente, arrestarlo, esas cosas de policía, pero le pedí que no hiciera nada por ahora. «Déjamelo a mí, hijo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia». La semana siguiente, Arnulfo y Débora aparecieron de sorpresa un domingo. Trajeron un pastel de chocolate y un montón de papeles en una carpeta negra. Apenas se sentaron y ya estaban poniendo los documentos en la mesa. «Papá, mire lo que traje. Es solo una formalidad, ¿sabe? Para garantizar que usted va a estar bien cuidado», habló Arnulfo, empujando un papel hacia mí. «Es un poder y una escritura de donación. El abogado dijo que es más práctico así. Evita la burocracia después». Tomé el papel con mis manos que, a pesar de la edad,
Todavía saben reconocer cuando algo no está bien. Era un documento transfiriendo la casa a su nombre completamente, sin condiciones, sin derecho de usufructo, nada. Si firmaba eso, estaría literalmente echándome a la calle. ¿Y dónde voy a vivir después, hijo?, pregunté, fingiendo inocencia. Ya le dije, papá, en la casa de descanso. Es un lugar padrísimo. Tengo hasta las fotos aquí. Débora se apuró a mostrar un folleto con imágenes de adultos mayores sonrientes, jugando dominó. Usted va a hacer un montón de amigos de su edad. ¿Y cuánto cuesta esa maravilla?, cuestioné. Los dos se miraron incómodos. Bueno, no es barato, admitió Arnulfo. Pero nosotros ayudamos al principio hasta que usted se adapte. Después está su pensión. Mi pensión de carpintero apenas alcanzaba para los medicamentos, mucho menos para un hotel 5 estrellas, como decían. En ese momento tuve la certeza del plan. Se quedarían con la casa, me meterían en un asilo cualquiera, mucho más barato que el de las fotos, y después me abandonarían ahí con la excusa de que yo mismo había elegido eso. Necesito pensar, hijo. No puedo decidir así de repente, dije, devolviendo los papeles. Déjame platicar también con tus hermanos. Arnulfo puso mala cara inmediatamente. Papá, no necesita involucrarlos en esto. Es un asunto nuestro. Usted sabe cómo es Lucía de celosa y Rogelio de temperamental. Van a hacer problema por nada. Asentí con la cabeza, pero ya había decidido qué hacer. En cuanto se fueron, llamé a Toño, mi compadre, que tiene una tiendita de electrónicos en el pueblo. Al día siguiente apareció con un aparatito discreto. Solo aprieta aquí cuando quieras grabar, Casimiro, me explicó. Cabe en la bolsa, graba hasta 10 horas. Lo usé mucho cuando sospechaba que el empleado estaba robando en la tienda. Comencé a grabar todas las conversaciones con Arnulfo y Débora. En las llamadas telefónicas ponía el altavoz y dejaba la grabadora al lado. En las visitas, el aparato se quedaba en la bolsa de mi camisa. En una de esas grabaciones casé a Débora hablando con su mamá por el celular en el patio. Mamá, es cuestión de tiempo. El viejo ya casi está convencido. Arnulfo dice que si no firma por las buenas, va a intentar la interdicción. Dice que el papá ya está medio gagá, que se le olvidan las cosas. Así queda todavía más fácil. Él se vuelve tutor y listo. Sentí un frío en la columna. ¿Interdicción? ¿Declararme incapaz? Yo, que todavía resolvía crucigramas todos los días y ayudaba con las cuentas de la iglesia. ¡Qué barbaridad! Pero ahora sabía que estaban dispuestos a llegar muy lejos. A principios de 2025, las visitas se intensificaron. Arnulfo venía casi cada semana, siempre insistiendo en la firma de los papeles. Papá, usted ya no se está poniendo más joven. Necesitamos resolver esto pronto, decía impaciente. La presión era tanta que empecé a fingir que estaba considerando la idea solo para ganar tiempo y recolectar más pruebas. En julio de este año vinieron con una nueva estrategia. Arnulfo trajo un médico, el doctor Paulo, supuestamente para evaluar mi salud. Pero yo conocía bien a ese tipo. Hizo unas preguntas básicas, anotó unas cosas y después se quedó platicando bajito con Arnulfo en el corredor. Más tarde descubrí por una llamada grabada que había hecho un dictamen diciendo que yo presentaba señales de deterioro cognitivo compatibles con demencia senil inicial. Todo arreglado, claro. El golpe final vino el último domingo de agosto, hace 3 días. Arnulfo y Débora aparecieron diciendo que tenían una sorpresa. Trajeron una caja de herramientas antigua que, según ellos, habían encontrado en el desván de su casa. Mire, papá, encontramos sus herramientas viejas. Me acordé de que usted siempre decía que quería enseñarle al nieto cómo trabajaba, dijo Arnulfo, abriendo la caja. Era mi viejo kit de carpintería que le había dado años atrás, cuando todavía creía que algún día se interesaría por el oficio. Me emocioné por un instante, hasta darme cuenta de la jugada. Estaban apelando al lado sentimental. Mientras yo examinaba las herramientas, con lágrimas en los ojos recordando a mi papá, ellos pusieron los mismos papeles en la mesa junto con una pluma. Papá, ya que andamos de buenas hoy, ¿qué tal si resolvemos de una vez este asunto de la casa? Mire, hasta puse una cláusula nueva,
garantizando que usted puede venir a visitar cuando quiera, dijo Arnulfo, señalando un párrafo minúsculo al final de la página. ¿Visitar? ¿Visitar la casa que yo construí? Fue en ese momento que decidí que ya tenía pruebas suficientes. Dije que necesitaba ir al baño y me llevé el celular. Llamé a Rogelio y hablé bajito. «Hijo, ven para acá ahora. Trae a Lucía si puedes. Tu hermano está aquí tratando de hacerme firmar la transferencia de la casa». Regresé a la sala y empecé a hacerme tonto, pidiendo leer el documento con calma, haciendo preguntas sobre detalles sin importancia. Arnulfo estaba cada vez más impaciente, viendo el reloj a cada rato. Fue cuando oí por la ventana de la cocina que daba al patio a Arnulfo saliendo a atender una llamada. Fui silenciosamente hasta ahí y me quedé escuchando. Hablaba con alguien sobre valores, sobre vender la casa en cuanto se completara la transferencia. Arrimé la grabadora a la ventana entreabierta y capturé cada palabra. «Sí, compa, es hoy. El viejo va a firmar. Ya está que se cae. No voy a esperar 30 días. Voy a vender directo y saldar esa bronca. Prometí para la próxima semana. Sí, lo voy a meter a ese asilo municipal nomás. El otro está muy caro. No te hagas güey, hermano. A nadie le va a importar. El viejo ya no tiene a nadie. Los hermanos viven lejos, casi nunca aparecen. El dolor que sentí en ese momento no se puede explicar. Es como si me hubieran arrancado el corazón con la mano. Mi propio hijo, mi menor, hablando de mí como si fuera un estorbo, un problema que hay que resolver y desechar. Me acordé de su carita de bebé cuando lo cargué por primera vez, del orgullo que sentí cuando aprendió a caminar, de las noches en vela cuando se enfermaba con fiebre. ¿Todo eso para qué? ¿Para que me tratara así en la vejez? Arnulfo regresó adentro y encontró a Débora en la sala. Pensando que yo todavía estaba en el cuarto, empezaron a cuchichear. Yo, silenciosamente, me puse detrás de la puerta que separaba la sala del pasillo, con la grabadora prendida. Fue entonces que oí esas palabras que nunca voy a olvidar. Ya me quedé con la casa del viejo, ahora solo es cuestión de meterlo al asilo. Mi hijo le dijo a mi nuera, riéndose como si estuviera contando un chiste gracioso. «Por fin», respondió Débora, «ya no aguantaba venir a este pueblo perdido. No puedo esperar a ver la cara de sus hermanos cuando descubran que nos quedamos con todo». En ese momento algo dentro de mí cambió. El dolor dio lugar a una determinación fría. Yo, Casimiro Olivares Hernández, que nunca había engañado a nadie en la vida, que siempre creyó en la honestidad por encima de todo, tomé la decisión de luchar. Abrí la puerta riéndome, como quien acababa de descubrir el truco, y dije, «El viejo aquí los grabó, ¿y ahora qué?». Los dos se congelaron. La cara de Arnulfo se puso blanca como papel. Débora dejó caer la taza que tenía, haciéndola pedazos en el piso de madera que mis manos habían pulido décadas atrás. «Papá», tartamudeó Arnulfo, «¿usted estaba escuchando?» «No es lo que usted está pensando». «¿No es lo que estoy pensando?», repetí, sintiendo una fuerza nueva en las piernas. «Entonces explícame qué es, hijo. Explícame por qué estás hablando de meterme a un asilo. Explícame por qué estás vendiendo una casa que ni siquiera es tuya todavía». Trató de acercarse, pero levanté la mano. «No, quédate donde estás. Lo tengo todo grabado, todo. Las conversaciones, los planes, hasta la parte del médico que pagaron para decir que estoy gaga». Fue en ese exacto momento que sonó el timbre. Rogelio y Lucía habían llegado con las caras preocupadas. Cuando entraron y vieron la escena, yo parado con la grabadora en la mano, Arnulfo y Débora paralizados, entendieron que algo serio estaba pasando. «Qué bueno que llegaron», les dije a mis otros hijos. «Necesitamos tener una plática familiar, una plática muy seria». Esa noche, la sala de mi casa fue testigo de una de las reuniones más tensas en la historia de la familia Olivares Hernández. Nos sentamos todos en la mesa de la cocina. Yo, Lucía, Rogelio, Arnulfo y Débora. La grabadora se quedó en el centro como una quinta persona muda, pero que tenía mucho que decir. «Antes que nada», comencé, «quiero que todos sepan que no estoy gaga, ni senil, ni necesito tutela. Tengo plena conciencia de mis actos y de la traición que se estaba tramando aquí.
Arnulfo trató de interrumpir, pero Rogelio, con su postura de policía, lo hizo callar con una mirada. Apreté el botón de la grabadora y dejé que las voces grabadas contaran la historia por sí solas. Conforme se reproducían las conversaciones, los planes para internarme, la venta anticipada de la casa, las mentiras sobre mi salud mental, vi las caras de Lucía y Rogelio pasar de la sorpresa a la indignación y finalmente a la rabia. «¿Cómo pudiste, Arnulfo?», preguntó Lucía con la voz quebrada cuando terminó la grabación. «Es de nuestro papá de quien estamos hablando, del hombre que vendió parte de la carpintería para pagar el tratamiento de mamá». Arnulfo miraba hacia abajo, los hombros caídos. Débora, al contrario, mantenía una expresión defensiva, como si todavía pudiera salir de ahí con alguna dignidad. «Ustedes no entienden», finalmente habló Arnulfo. «Tengo problemas financieros serios. Les debo a gente peligrosa. Amenazaron a mi familia». «¿Y la solución era robarle la casa a tu propio padre?», cuestionó Rogelio golpeando la mesa. «¿Por qué no viniste a pedirnos ayuda? Podríamos haber encontrado otra salida». La discusión continuó por horas. Arnulfo lloró, pidió perdón, dijo que estaba desesperado. Débora se quedó callada la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba era para defender al marido o minimizar la gravedad de lo que habían hecho. Cerca de la medianoche, cuando todos estaban agotados emocionalmente, decidí revelar mi as bajo la manga. «Hay una cosa más que necesitan saber», dije, levantándome con cierta dificultad. Fui a mi cuarto y regresé con una carpeta de cuero antigua, de esas que ya nadie usa hoy en día. Dentro había documentos amarillentos por el tiempo. Cuando compré este terreno en 1983, no compré solo este lote donde está la casa. Compré también el terreno de al lado, ese que baja hasta el río. En esa época era puro monte y nadie lo valoraba. Lo registré todo correctito, pero nunca se lo conté a nadie, porque quería hacerle una sorpresa a su mamá algún día, construir una casa de descanso junto al río. Después de que ella murió, ya no le vi sentido y terminé guardando los papeles. Abrí la carpeta y mostré la escritura del terreno adyacente, 3 veces más grande que el de la casa actual, registrado a mi nombre. Con el crecimiento del pueblo en los últimos años, esa área se había valorizado enormemente. Según el último valuador que estuvo aquí, a petición secreta mía, no de Arnulfo, solo ese terreno valía más de 2 millones de pesos. El año pasado, cuando empecé a sospechar de las intenciones de Arnulfo, busqué al licenciado Jefferson, ese hijo del Checo Herrero, ¿se acuerdan? Me ayudó a registrar un testamento, dejando claro que este terreno se dividirá igualmente entre Lucía y Rogelio. Arnulfo levantó los ojos, finalmente entendiendo la magnitud de lo que estaba perdiendo con sus acciones. No solo el respeto de la familia, sino también una herencia significativa. «Y hay más», continué. Jefferson me ayudó a registrar una queja formal contra el doctor Paulo por falsificación de dictamen médico. El Colegio de Médicos ya está investigando el caso. En cuanto a ustedes dos, miré a Arnulfo y Débora. Las grabaciones son pruebas suficientes de intento de estafa y coacción. Rogelio puede explicar mejor las implicaciones legales de esto. Mi hijo de en medio, siempre correcto, explicó en términos jurídicos lo que estaban enfrentando. La posibilidad de proceso penal, las consecuencias para la carrera bancaria de Arnulfo, todo. «Pero papá», preguntó Rogelio cuando terminó la explicación, «¿qué quiere hacer ahora? ¿Quiere que lleve esto adelante oficialmente?» Ese era el momento que más temía. A pesar de todo, Arnulfo seguía siendo mi hijo, el niño que una vez tomó mi mano para cruzar la calle, que lloró en mi hombro cuando perdió el primer campeonato de fútbol de la escuela. ¿Cómo un padre castiga a un hijo así? «Lo que quiero», respondí después de un largo silencio, «es justicia, no venganza, y quiero que las cosas queden claras para todos». Al día siguiente, con la ayuda del LIC, Jefferson, que vino especialmente para esto, elaboramos un acuerdo. Arnulfo confesaría por escrito lo que había intentado hacer y renunciaría formalmente a cualquier derecho sobre mi casa actual. A cambio, yo no presentaría denuncia formal en la policía. También quedó decidido que Lucía vendría a vivir conmigo. Ya estaba pensando en jubilarse de la escuela donde daba clases y la idea de volver a San Miguel no le molestaba.
Rogelio se comprometió a venir todos los fines de semana, trayendo a mi nieto Gabriel, que siempre le gustó aprender algunos trucos de carpintería con el abuelo. En cuanto a Arnulfo y Débora, no fueron expulsados de la familia, pero un distanciamiento natural se impuso. Él prometió buscar ayuda para sus problemas financieros y de carácter, tal vez terapia. Dijo que un día esperaba reconquistar mi confianza. Le respondí que la puerta estaría siempre abierta para él, pero que la confianza era como madera fina. Una vez astillada, nunca vuelve a quedar igual, por más que se lije y barnice. Una semana después, recibí una llamada del banco de Arnulfo. Su gerente me informó que había renunciado y que se estaba mudando a Michoacán, donde la familia de Débora tenía negocios. No se despidió personalmente. Solo dejó un sobre con Lucía, con una carta pidiendo perdón, y algunas fotos viejas de cuando éramos una familia feliz. La noticia corrió por el pequeño San Miguel como reguero de pólvora. Todos se enteraron de que el hijo de la capital había intentado estafarle al viejo Casimiro. Para mi sorpresa, toda la comunidad se movilizó a mi alrededor. Doña Remedios de la panadería empezó a mandar bolillos frescos todas las mañanas. El padre Anselmo venía a tomar café conmigo los martes. Hasta el presidente municipal apareció, diciendo que me quería condecorar como ciudadano distinguido por los servicios prestados al pueblo durante tantos años. Don Casimiro es patrimonio vivo de San Miguel, declaró en un discurso improvisado en la plaza. Un hombre que construyó la mitad de las casas de este pueblo merece nuestro respeto y protección. Lo que más me conmovió, sin embargo, fue la reacción de los jóvenes. Cuando se enteraron de la historia, un grupo de estudiantes del curso técnico en carpintería de la preparatoria pidieron visitar mi taller. Querían aprender de un maestro de verdad, dijeron. Así, a los 78 años, me vi de repente dando clases de carpintería a 6 muchachos y 2 muchachas, todos ansiosos por aprender cómo se trabaja la madera a la manera antigua, sin tanta máquina. La máquina hace rápido, pero la mano hace con alma, siempre les repito. El terreno que revelé durante la crisis familiar no se quedó abandonado. Con la ayuda de Rogelio y de mis nuevos aprendices, empezamos a limpiarlo y organizarlo, no para venderlo, sino para transformarlo en un pequeño parque comunitario con bancas de madera hechas por nosotros y algunos árboles frutales. Se llamará Parque Elena, en homenaje a mi esposa, que tanto amaba la naturaleza. En cuanto al médico corrupto, Dr. Paulo terminó perdiendo la licencia para ejercer medicina. Las investigaciones del colegio revelaron que no era la primera vez que emitía dictámenes falsos a cambio de dinero. Fue una pequeña victoria para la justicia. En octubre de este año, recibí una llamada inesperada. Era Arnulfo. Su voz sonaba diferente, más humilde tal vez. «Papá, sé que no merezco su perdón», comenzó, «pero quiero que sepa que estoy en tratamiento. Me di cuenta de que tengo un problema con el dinero, con la ambición. Estoy tratando de mejorar». No le dije que lo perdonaba porque sería mentira. La herida todavía estaba abierta, pero le dije que estaba orgulloso de él por buscar ayuda, por reconocer el error. Es el primer paso para cualquier recuperación, sea de una pieza de madera dañada o de un carácter manchado. «La puerta sigue abierta», le dije antes de colgar. «Cuando esté listo, venga a tomarse un café conmigo. No sé si algún día volveremos a ser como antes». Algunas grietas son demasiado profundas para ser completamente reparadas, pero como buen carpintero, sé que incluso una madera agrietada puede ser útil y bonita si se trabaja con cuidado y respeto. La justicia que busqué no fue la de la venganza, sino la de la verdad expuesta y las consecuencias naturales. Mi casa sigue siendo mía. Mis hijos leales están a mi lado. La comunidad me respeta. Y yo, Casimiro Olivares Hernández, a los 78 años aprendí que incluso en la vejez, uno todavía se puede defender y, más importante, todavía puede enseñarles a los jóvenes el valor de la honestidad y la dignidad. Ahora que ya pasaron algunos meses desde aquella noche de agosto, puedo ver hacia atrás con más claridad. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para las heridas del alma, y hay algo de verdad en eso.
el dolor de la traición no desapareció completamente. Dudo que algún día desaparezca, pero ya no me despierta en la mitad de la noche como antes. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el corredor, observando el amanecer pintar de dorado los árboles que planté décadas atrás, reflexioné sobre todo lo que pasó. Tal vez sea cosa de viejo esta manía de quedarse repasando el pasado, tratando de encontrar sentido a las curvas inesperadas que da la vida. Pero creo que así es como aprendemos, juntando los pedacitos de las experiencias como quien arma un mosaico de madera. Lo que más me entristece no es haber sido engañado, sino darme cuenta de que crié un hijo que fue capaz de hacer eso. ¿Dónde me equivoqué? ¿Será que le di mucho amor o poco? ¿Será que lo consentí cuando era pequeño, creando en él esa sensación de que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias? ¿O será que en las ganas de darle oportunidades que yo no tuve, terminé sin enseñarle el valor del trabajo honesto? Lucía dice que no me debo culpar. Papá, cada quien hace sus elecciones en la vida. Usted dio las herramientas, pero cómo las usó fue decisión de él. Palabras sabias de mi hija maestra, que ahora comparte conmigo esta casa llena de recuerdos. Su presencia trajo vida nueva a estas paredes antiguas. Transformó el cuarto de huéspedes en un pequeño taller donde da clases de pintura a los niños de la vecindad las tardes de sábado. El ruido de risas infantiles llenando la casa es un bálsamo para este corazón viejo. Rogelio cumplió la promesa de traer a Gabriel todos los fines de semana. Mi nieto de 15 años demostró un talento natural para la carpintería que me llena de orgullo. El mes pasado hicimos juntos una mesa de centro para la sala de Rogelio, usando madera de demolición de una casa antigua que tumbaron en la plaza. «Esta madera tiene historia, abue», dijo mientras lijábamos las tablas. «Le estamos dando una segunda oportunidad». Me emocioné con la sensibilidad del muchacho. El pequeño parque comunitario en el terreno de al lado está tomando forma. Con la ayuda del municipio y de los vecinos, ya plantamos 20 árboles frutales e instalamos 10 bancas hechas por mí y mis aprendices de la preparatoria. El próximo mes será la inauguración oficial con derecho a carnita asada comunitaria y música del grupo de la escuela. Elena habría adorado ver ese espacio antes abandonado, transformado en un lugar de encuentro y alegría para la comunidad. En cuanto a Arnulfo, recibo noticias de él de vez en cuando a través de Lucía. Parece que realmente se está esforzando por cambiar. Empezó a trabajar con el suegro en una pequeña fábrica de muebles en Michoacán. Ironía del destino que haya vuelto a un oficio parecido al mío. El mes pasado mandó por correo un caballito de madera que él mismo talló para el hijo de Rogelio, mi nieto más pequeño que acaba de cumplir 3 años. No era un trabajo refinado. Se veía que fue hecho por manos inexpertas, pero tenía corazón. Junto vino una notita sencilla. «Papá, estoy aprendiendo». Guardé la nota en el cajón de la cómoda junto con las cartas de Elena. Débora pidió el divorcio. Me enteré hace poco tiempo. Parece que no aguantó el cambio de vida, la sencillez de un pueblo pequeño después del lujo de la Ciudad de México. O tal vez fue simplemente la revelación del carácter verdadero de cada uno, que las crisis siempre sacan a la luz. Arnulfo está viviendo solo ahora en un departamento pequeño arriba de la fábrica. De cierta forma está empezando de cero, como yo empecé tantas décadas atrás. Parte de mí todavía se preocupa por él, a pesar de todo. Es mi hijo, al fin y al cabo, sangre de mi sangre. La semana pasada le pedí a Lucía que le hablara y lo invitara para Navidad. Será extraño, ciertamente. Habrá miradas desconfiadas, silencios incómodos, pero la familia es así, imperfecta, complicada, a veces dolorosa, pero aún familia. Esta experiencia me enseñó mucho sobre la confianza. Cuando joven confiaba fácilmente en las personas. Conforme envejecí me fui volviendo más cauteloso, pero aún creía que los lazos de sangre eran garantía de lealtad. Ahora sé que no existen garantías. La confianza es como una pieza de madera fina. Tarda tiempo en crecer, requiere cuidados constantes y, una vez rota, nunca vuelve a ser exactamente como era. También aprendí sobre la importancia de la comunidad.
Cuando la familia falla, a veces son los vecinos, los amigos, los conocidos, los que se vuelven nuestra red de apoyo. San Miguel me abrazó cuando más lo necesité, probando que las raíces que planté aquí durante décadas eran más profundas de lo que imaginaba. Y finalmente aprendí que nunca somos demasiado viejos para empezar de nuevo. A los 78 años, podría haberme entregado al papel de víctima, quejándome por los rincones sobre la ingratitud de los hijos. En lugar de eso, encontré un nuevo propósito enseñando el oficio que amo a los jóvenes, creando un espacio que beneficiará a toda la comunidad, fortaleciendo los lazos con los hijos y nietos que realmente valoran mi presencia. La vida es como la madera, tiene vetas, nudos, imperfecciones. El secreto no es tratar de encontrar la pieza perfecta, sino aprender a trabajar con lo que tenemos, valorando incluso las irregularidades, pues son ellas las que hacen única a cada pieza. Hoy, sentado en mi corredor, observando el movimiento de la calle, los niños yendo a la escuela, los vecinos saludando al pasar, siento una paz que no esperaba encontrar después de tanta turbulencia. Mi casa sigue siendo mía, no solo en el papel, sino en el sentido más profundo. Es mi refugio, mi legado, el testimonio material de una vida de trabajo honesto. A veces, cuando estoy en el taller trabajando con mis aprendices, me imagino si Arnulfo algún día volverá para aprender también, para reconectarse con sus raíces a través del oficio que marcó a nuestra familia por generaciones. La puerta del taller, como la de mi corazón, permanece entreabierta para esa posibilidad, no con ingenuidad, sino con la sabiduría cautelosa de quien ya sintió en carne propia el sabor amargo de la traición. Mientras tanto, sigo viviendo un día a la vez, agradecido por las pequeñas alegrías, el olor del aserrín fresco, el calor del café en las mañanas frías, la sonrisa de mis nietos, la compañía de mi hija. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con amargura. Como decía mi papá, Casimiro, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas, te sacudes el polvo y sigues adelante. Y eso es lo que estoy haciendo, siguiendo adelante con la dignidad de quien sabe su propio valor y no permite que las acciones de otros definan quién es. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de este recorrido, comenta ahí abajo la palabra dignidad. Solo quien vio hasta el final va a entender el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no sea todavía más parecida a la tuya. Un abrazo fuerte de este viejo que aprendió que incluso en las situaciones más difíciles, siempre podemos elegir el camino de la honestidad y el respeto propio.